pueden ver, es una aproximación al micropoder. Al micropoder visto desde la óptica de Foucault, y el por qué se hace imperativo darle un sustento filosófico a un oficio que hoy nos está demostrando que es a través de él que construimos ciudad. Realmente no sería viable el éxito de estas medidas gubernamentales en cuanto a la contención del coronavirus si no fuese por el arduo trabajo que están llevando los vigilantes, las personas del aseo, ¿por qué no los administradores, que día a día están buscando nuevas alternativas casi que creativas en aras de ayudarle al gobierno a garantizar la contención dentro de la propia horizontal? Y no más para el caso de Bogotá. Tenemos el 70% de los residentes bogotanos en propiedad horizontal. Eso implica que además de todos los múltiples oficios que tiene el administrador, abogado, contador, niñero, plomero, psicólogo y otras tantas que siempre lo decimos de forma jocosa, ahora pues contienen casi que un hospital internamente, porque tienen que determinar quién podría estar contaminado y quién no, informar, tomar medidas y hacer la contención preventiva. ¿Dónde? En las casas. ¿Y dónde están las casas? En la propiedad horizontal. Entonces, bienvenidos. Me parece que de todas las crisis se pueden sacar cosas muy valiosas, entre ellas que ustedes, al igual que yo, logren darse cuenta cuál es el fundamento filosófico de ese papel tan importante que ejerce un administrador de propiedad horizontal en la construcción de cultura ciudadana. Así que muchas gracias por su espacio. Diciéndole esto, pues comencemos. En principio, el administrador de propiedad horizontal, conforme a lo que indica la ley 675, era un administrador de bienes, que administraba bienes comunes. ¿Quién lo indica? La ley 675. Entonces, es un régimen especial de dominio donde confluyen unidades privadas y unidades, para el caso colombiano, bienes comunes, y el administrador tiende a administrar cómo vamos generando espacios y cómo vamos recaudando esos dineros y cómo vamos administrándolos en aras de que esos bienes comunes se encuentren en perfectas condiciones y de esta manera esas unidades privadas no pierdan valorización. En la actualidad, creo que todos nos hemos dado cuenta que el administrador no solo hace eso. Un gerente de comunidades, que es la evolución que queremos darle al oficio del administrador, no administra bienes, sino gerencia una comunidad. Y usted, señor administrador, que en este momento tiene cerrados los bienes comunes, ¿qué es lo que está buscando? Gerenciar. ¿Cómo está llegando a esa comunidad? ¿Cómo está ayudándole al gobierno para que las medidas que está tomando realmente lleguen a las personas que necesitan? ¿Y cómo está usted adoptando medidas para que la comunidad que habita en esa propiedad horizontal no se le enferme? Son muchas dudas, realmente. Esta charla es más de reflexión que de teorías, sino necesito que ustedes reflexionen sobre su papel vital en la construcción de ciudadanía y vamos a darnos cuenta que nos vamos a empoderar y nos vamos a dar cuenta que son vitales en la construcción de ciudad. Antes nos decían que la familia era la célula de la sociedad. Yo hoy podría decir con orgullo que la propiedad horizontal es la cédula de la ciudadanía, del urbanismo, y esa célula requiere a alguien que la dirija. Por eso están ustedes convocados el día de hoy. La idea es que realmente replanteen su visión como administrador de propiedad horizontal y se den cuenta del micropoder que tienen en este momento. Dicho esto, podemos decir que dentro de las funciones que se encuentran para el administrador, hay una que no se encuentra en la ley 675, que no está en el sistema jurídico y que indudablemente no está en los reglamentos de propiedad horizontal para el caso colombiano. Y esta función es una función política que le da realmente la función que ejerce dentro de la administración de propiedad horizontal y la dirección que requiere esta ciudadanía que habita en estos pequeños espacios. Esta función es ser el garante de la convivencia en la propiedad horizontal. Ustedes, señores administradores, sin que la ley 675 se lo indique, sin que el reglamento lo diga o este sistema jurídico que conforma el régimen de propiedad horizontal, terminan siendo garantes de la convivencia. Ese garante de la convivencia los obliga a mediar en los conflictos y aquí debo ser como muy clara. Usted puede ser mediador, pero no parte activa en los conflictos. Cuando el administrador se involucra en los conflictos generados en la propiedad horizontal, termina a veces haciendo mucho más gravosa la situación. Esa garantía de la convivencia le genera a usted este gerente de comunidades realiza o tiene un rol protagónico en la construcción de la convivencia de la propiedad horizontal.
Su función política, como yo la dije, es incidir en la resolución de conflictos, y a través de esa incidencia o ese poder que tiene en la resolución de conflictos, al final del ejercicio termina construyendo un tejido social que poco a poco se convierte en cultura ciudadana. Y a veces estamos tan preocupados en llegar a fin de mes, en cancelar las facturas, en mitigar situaciones polémicas que se generan en esa infraestructura, o contestando derechos de petición porque edificio que no tenga loco no es edificio. Terminamos dejando de lado este papel tan importante que es la función política que tiene este administrador. Es tan relevante que hoy tenemos una prueba de fuego, porque a nivel Colombia custodiamos la seguridad del 40% de las familias colombianas, y como les decía, a nivel Bogotá custodiamos el 70% de ellas. O sea, si eso no es relevante en este momento, no sabría decirles qué es relevante en un momento de pandemia. Usted, señor administrador, tiene un papel heroico en el momento de ejercer esta contención que nos está pidiendo el gobierno nacional. Es tan heroico que si usted deja sola a esa comunidad, probablemente se va a convertir en un foco de infección que va a generar problemas al final del ejercicio en saturar el sistema médico, que es lo que todos estamos evitando que suceda. Por eso, ¿por qué, si ustedes son los custodios de la ciudad, aún siguen siendo tan invisibles? De hecho, hace poco la corporación PH hizo un ejercicio con 2 videos en YouTube, y tenemos uno que dice, debo pagar cuota de administración, y la gente no logra relacionar la administración con su patrimonio. Es supremamente difícil que ellos logren unir que en principio la administración, entendida como Asamblea General de Propietarios, son ellos, y que ellos lo que hacen es darle una directriz en una reunión gerencial de asamblea a un representante legal que es el administrador, para que dirija durante ese año cuál va a ser el destino que va a tener esa copropiedad. Entonces, ¿por qué somos invisibles? Otra, peor, hicimos una pregunta en redes: ¿quién responde por el personal de la copropiedad? Y la gente contestó, nadie. Si se enferma el copropietario es problema de él. O sea, realmente no están viendo esas personas que le están prestando servicios. Y paro aquí un momentico para que los administradores que me están escuchando, que administran como personas naturales, reflexionen. ¿Usted tiene ARL? Porque el reciente decreto del Ministerio de Salud indica que si usted en el ejercicio de sus funciones se contagia de COVID-19, será la ARL la que va a responder por su salud. Lo que venga, en los tratamientos médicos, y en caso de deceso, que espero no pase, que todos nos encontremos nuevamente cuando pase la cuarentena, sería quien vendría a cubrir esa pensión, que claramente es distinto entre el sistema de salud común y la ARL. ¿Usted tiene ARL? Y realmente estamos generando esas formalidades propias de ser un gerente de una comunidad o ser el representante legal de una persona jurídica, en el cual usted está cubriendo cosas como su seguridad social, y dentro de la seguridad social se está afiliando a ARL y está cumpliendo con estas buenas prácticas que el gobierno le está pidiendo, no en el momento en que empezó la pandemia, sino desde hace muchos años atrás, porque a veces ejercemos este oficio tan informalmente que no cumplimos con estos pequeños requisitos. Y a hoy le pregunto, señor administrador, si usted está pendiente de su comunidad y en el ejercicio de sus funciones se llega a contagiar y no tiene ARL, ¿qué va a pasar con usted? Solamente se los dejo ahí porque no les voy a contestar esa pregunta. Esa se la tienen que contestar ustedes. Por eso, para empezar a visibilizarnos como este gerente de comunidad, tenemos que empezar a creernos el cuento de que no somos empleados, somos gerentes, somos representantes legales de una persona jurídica. Tenemos que también ser conscientes que no contamos con estrategias de comunicación y que no sabemos comunicarle a ese propietario cuál es mi función, cuál es mi importancia y por qué es que yo debo estar al mando de esa copropiedad. Porque en este momento, por ejemplo, si eliminamos el administrador de la ecuación de la propiedad horizontal, yo quisiera preguntarles cómo se coordinarían los servicios de aseo, de vigilancia, los comités de emergencias, quién estaría haciendo los protocolos para determinar cómo tratar residentes que tengan sospechas de COVID-19. ¿Cómo hacemos entonces para que estas personas se organicen en comunidades, por ejemplo, de, no sé, 600 unidades privadas, que fácilmente pueden ser 1.800 personas en un espacio reducido? Entonces, realmente hoy más que nunca, el papel del administrador de propiedad horizontal es de vital importancia, pero no lo va a ejercer de la mejor manera si no tiene estrategias de comunicación.
porque ¿cómo va a llegar a la comunidad, digamos, si estuviera una restricción de circulación y no pudiera llegar a esa copropiedad? ¿Cuántos de ustedes hoy se dieron cuenta que su libro de propietarios era una vergüenza y que realmente no tenía cómo comunicarse con los dueños de las unidades privadas? ¿Cuántos realmente conocen su comunidad y saben cuáles son sus necesidades para poder establecer protocolos actuales que le ayuden a mitigar el impacto de esta pandemia? Y otro elemento que le va a permitir a usted ser ese gerente de comunidades es el trabajo en equipo. ¿Qué tal está usted para el trabajo en equipo? ¿Cómo le va con ese consejo de administración? ¿Cuántos comités de trabajo tienen en esa comunidad que le permitan, por ejemplo, establecer un comité de emergencia o un comité de compras, o en caso de que usted tenga que suspender el servicio de vigilancia porque no le va a alcanzar el dinero para tanta gente, cómo va a organizar esa comunidad para que mantenga esas áreas comunes limpias? ¿Usted se imagina? Si no hacen casa, no hacen aseo en la casa, ahora sí van a posar a limpiar el cuarto de basuras y otros elementos de la copropiedad. Entonces, ¿cómo está usted en trabajo en equipo? ¿Cómo está usted comunicándole estas ideas, pero comunicando realmente esa cartelera allí ilegible o con letra, o sea, llena de letras, o estos espacios en los cuales usted no se comunica con el consejo? Si son nulos, claramente su gestión en la contención no va a ser ni memorable, ni usted está generando algo que es muy importante que el administrador debe estar trabajando en la actualidad: una marca personal como gerente de comunidades. A estas 70 personas que encuentro hoy conectadas, ¿cuántos tienen una marca personal como administrador de propiedad horizontal? ¿Cuál es su registro como tal? ¿Cómo hace usted para hacerse visible ante esa comunidad? ¿Y qué estrategias de comunicación tienen que manejen una misma hilera que le permitan a usted ser visible? Ante eso, es importante que empecemos a replantear la forma en la cual administro y generar nuevas estrategias que le permitan salir como un ave fénix de esta pandemia, y que aprenda que realmente su papel como administrador de propiedad horizontal va más allá de administrar bienes. Otro elemento que le permite a usted ser un gerente de comunidades es hacer conexiones. Usted tiene que entender que debe conectar el interior de la copropiedad con el exterior. Generalmente en la propiedad horizontal se cree una isla en el barrio. Yo como administrador me limito a administrar internamente, pero hoy realmente usted debe tener un muy buen conector y tiene que ser la ficha clave en cómo se conecta el Estado con estas personas que usted tiene recluidas en esa copropiedad. ¿Cuántos de ustedes saben qué hace la alcaldía local en materia de tenencia responsable de animales de compañía? ¿Cuántos de ustedes a hoy, salgámonos del escenario de la pandemia, han traído a esos salones comunales a entidades públicas para que le ayude a controlar los chinos en vacaciones? ¿Cuántos de ustedes han ofrecido, por ejemplo, un salón comunal para que un fin de semana esté la ludoteca de la alcaldía local pasando los niños? Yo tengo aquí a Richard y sé que sí, porque le conozco el salón comunal y es precioso. Pero no todos aprovechan esos espacios y no están generando una conexión entre el Estado y las entidades locales y el interior de esa comunidad. Tanto así que, sin ánimo de que me van a crucificar y espero lo reciban con beneficio de inventario, nosotros tenemos unas figuras en los barrios que se llaman juntas de acción comunal, ¿cierto? ¿Cuántas copropiedades y personas naturales que hacen parte de esas copropiedades hacen parte de esas juntas de acción comunal y se presentan en los cabildos abiertos para demostrar cuáles son las necesidades del barrio? Porque es que usted, señor administrador, tenga en cuenta que también le afecta la luz que está dañada en el sector público, o que a su comunidad también le afecta el bache en la calle, y que usted realmente sí necesita una muy buena comunicación con las entidades de seguridad, las entidades de salubridad, las entidades viales y demás, y que eso solamente lo genera conectando el interior de su copropiedad con lo que hay afuera, con lo que lo rodea. Entonces es importante que dejemos de pensar que somos islas separadas y que al final del ejercicio, y ojalá salgan solo cosas buenas de este momento oscuro por el cual está pasando el planeta, le permita determinar que se requiere sí o sí conectarse con el exterior. Vamos a irnos a un escenario un poco más complejo. El 22 de noviembre, Bogotá, estábamos de paro y en Bogotá se generó una situación de angustia permanente
porque decían que iban a saquear todos los conjuntos residenciales. De hecho, hubo muertos, hubo personas que recibieron balazos de los mismos vecinos. Tenemos una persona, un profesional en Campiña del Norte, si no estoy mal, o en Prado, que lo lesionó otro vecino con un tiro al aire y está en este momento como vegetal, porque no había una real comunicación entre los condominios o propiedades horizontales alrededor, ¿cierto? Si yo hubiese sabido quién era mi vecino de lado, pues voy y le pregunto, oiga, ¿realmente vienen los ladrones? Y posiblemente el portero me ha dicho, yo aquí no veo nada. Y si le pregunto al siguiente y me dice, yo aquí no veo nada, yo quizás hubiese tenido la oportunidad de llamar a la calma a mis propietarios y muchos de ellos hubiesen dormido tranquilos o no se hubieran generado problemas de violencia. A un compañerito de mi hija, de la Nacional, un vecino lo golpeó porque lo vio un poquito chirosito llegando al edificio y dijo que era un ladrón. Terminó el niño 2 meses en la clínica y era un vecino de él. Entonces, no conectamos, no nos conocemos y además ni siquiera conocemos los administradores de alrededor y no tengo una red de apoyo. Entonces, otro elemento que finalmente debe quedar atrás es este tema de crearnos islas y de andar desconectados por allí. Finalmente, no sé si ustedes lo tienen desde esta perspectiva, pero me gustaría contarles que el santo grial de la propiedad horizontal, pues la copa suprema, el premio mayor, es la convivencia. ¿Me pueden ayudar apagando los micrófonos? Se los agradecería un montón. Para ninguno de ustedes que es administrador o que es consejero de administración, esto será un secreto. La mala convivencia deteriora la toma de decisiones. Usted plántese en una asamblea general de propietarios donde en esa copropiedad el tejido social y la convivencia es nula. ¿Cómo les va en esa asamblea general de propietarios? Yo he visto asambleas donde hasta se pegan con las sillas, o sea, una cosa de locos. Entonces, si yo tengo una asamblea así, no hay una toma de decisiones clara. Esa falta de toma de decisiones sana hace que los presupuestos y su ejecución se deteriore. Cuando el presupuesto y su ejecución se deteriora y yo no estoy viendo que las obras se estén ejecutando, el que pagaba cumplido deja de pagar. Y eso me genera un deterioro en el recaudo de cartera. Y cuando yo no tengo plata, al final de todo ese ejercicio me va a generar ¿qué? Un deterioro en el estado de la copropiedad. Cuando la copropiedad entra en un estado... ¿Alguien me puede silenciar por allá el micrófono que está al fondo? Gracias. Cuando se deteriora la copropiedad, entramos en una crisis tal que al final ese elemento primigenio que da vida al administrador de propiedad horizontal se desvirtúa, porque ni tengo bien la comunidad, ni tengo bien las áreas comunes, ni tengo bien ese escenario el cual estoy administrando, esa infraestructura, y al final lo que sucede es una devaluación de la misma. Por eso la convivencia debe ser cuidada como la niña bonita de la propiedad horizontal. Cuando yo no tengo una vida sana, incumplo con el objeto del régimen de propiedad horizontal. Y espero que todos ustedes conozcan cuál es el objeto de la propiedad horizontal o del régimen de propiedad horizontal desde la ley 675 y esa que ustedes casi que recitan de memoria y que todos los días están estudiando porque es necesario conocerla en aras de ejercer bien la carrera. Y el objeto del régimen de propiedad horizontal lo van a encontrar contenido en el artículo 1 de la ley 675. Y allí le dice que usted va a cuidar esos bienes comunes con 2 elementos necesarios: garantizar la sana convivencia, y a través de garantizar esa sana convivencia va a generar seguridad. Seguridad a través de los bienes comunes que al final del ejercicio se ve representado o se ve reflejado en esas unidades privadas. Esos son los objetivos claros del régimen de propiedad horizontal. Del régimen. ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene como administrador de propiedad horizontal? ¿Qué hace usted cuando recibe ese cargo y dice, yo por esta comunidad voy a hacer puntos suspensivos? ¿Cuántas de ustedes hacen un diagnóstico real de esa comunidad para determinar cómo va a ser su plan de trabajo? Esas preguntas debe hacérselas usted cada vez que recibe una propiedad horizontal y debe hacer un diagnóstico inicial para que cuando usted termine su ejercicio pueda comparar en qué mejoró o cuál fue su incidencia del bienestar
de la comunidad a la cual pudo llegar como administrador o representante. Al final, la mejor manera de valorizar una propiedad horizontal es a través de garantizar la convivencia. Cuando yo me siento a gusto en mi casa, cuando siento que todo está funcionando, empiezo a tener asambleas un poco más tranquilas, donde es mucho más sencillo tomar decisiones, la toma de decisiones. Eso permite que se generen mejores presupuestos y es como el hilo conductor, pero es de positivo de lo que les estaba contando anteriormente. Si tengo presupuesto, puedo hacer la ejecución de mejor manera. Eso hace que si mi conjunto esté bonito, se fomente el pago de la cartera. Entonces tengo una cartera que no está viciada, que no está enferma. Y si no tengo cartera, pues puedo invertir en mi copropiedad para que se valorice. Por eso, ustedes, señores administradores, no dejen comer cuenta que no tienen incidencia directa con la convivencia. Si ustedes permiten que la convivencia se genere, están generando una ruptura de tejido social y por ende su copropiedad inexorablemente se va a venir abajo. Para cumplir con esa función política, usted debe ser un gerente de comunidades porque tiene que tener herramientas que le permitan gerenciar personas. Y eso le genera la evolución del administrador al gerente. Dicho esto, a lo que vinimos vamos. Foucault tiene una teoría que habla sobre el micropoder y él dice que el poder está en cualquier parte y en todo, que existe micropoder en las relaciones laborales, familiares, de pareja y en todos los ámbitos en los cuales se establecen vínculos. Usted, señor administrador, tiene micropoder en esa comunidad. El riesgo del micropoder gira en torno a que no tiene casi un control estatal. Desarrollemos este ejercicio. Un administrador que ve cómo, por X o Y circunstancia, en una copropiedad hay dos bandos. Los nuevos contra los antiguos, los rosados contra los amarillos, el del primer piso contra el del tercero, porque siempre hay un motivo para pelear. Si usted se aleja de la situación y deja que ellos arreglen su problema como ellos bien dispongan, probablemente usted va a tener una batalla campal. Si usted toma partido por los rosados o por los amarillos, va a generar una desconfianza interna en la comunidad que finalmente usted probablemente se va a quedar sin trabajo. Si usted busca escenarios de mediación donde intente llegar a fórmulas de arreglo, si no lo puede hacer usted, pero tiene un comité de convivencia bien formulado y cede ese documento, ese problema a ese comité o lo trasciende a entidades externas, no es necesariamente la inspección de policía, no necesariamente, tenemos otras casas donde podemos mediar, como la Casa de Justicia, los jueces de paz, los centros de conciliación, en aras de buscar mediar en ese conflicto, ojo, sin involucrarse, solamente siendo un tercero neutral allí, es probable que esa convivencia se mejore y es probable que la tranquilidad vuelva a esa copropiedad. En este momento, hoy, regresémonos a la pandemia. He visto administradores que están tan sugestionados con el tema de la seguridad de su comunidad que terminan abusando del micropoder. Abusando como, por ejemplo, cerca de mi sector, un administrador decidió que no entran visitas, sin importar qué clase de visita. Y en la Torre 5 viven dos viejitos que necesitan que su hijo llegue a llevarles los víveres necesarios para poder subsistir. ¿Cómo un administrador no permite que un hijo entre a llevarles la comida a sus papás? Y entonces les dice que bueno, que entonces que baje el viejito de 90 años a recoger el mercado y subir 5 pisos. En este momento de pandemia, pregunta reflexiva para ustedes, no me contesten. ¿Quién carajos controla a ese administrador? Va a ir a una inspección de policía a decirle, señor policía, dígale al administrador que permita entrar al señor. Ojo con esa línea invisible del micropoder, en serio, cuando ustedes se creen el cuento, a veces terminan siendo tan poderosos que pierden la visión de la línea. Y la línea siempre va a estar en los mínimos derechos fundamentales que tienen y que tenemos todas las personas, y en que usted balancee la ecuación siempre siendo un objetivo neutral de lo que está sucediendo en esa comunidad. Usted dirige esa comunidad, pero es neutral. Por el amor de Dios, no se involucre en los conflictos que se están generando en esa comunidad. Y les voy a dar otro tip que espero no me crucifiquen, pero ténganlo ahí.
señor administrador, administre otra copropiedad, no la suya, no donde usted vive, porque eso genera aún más situaciones polémicas en la convivencia. Tome conciencia, dice Foucault. Todo el conocimiento que usted tiene se enriquece con la experiencia. Y aquí, sin duda alguna, tenemos un oficio que no se aprende en las aulas de clase. Es un oficio que se aprende día a día a través del ensayo, el error, el éxito, y vamos midiendo cuál de esas fórmulas que utilizamos fue tan exitosa que la replicamos en otras copropiedades en las cuales administramos. Este oficio es un oficio del saber de la gente. Es un oficio en el cual hay tantas formas de administrar como administradores hay. Y hay tantas formas de administrar como copropiedades existen. Esa forma en la cual usted aprende su experiencia y lo une a esta figura del micropoder, porque no tiene arriba a alguien que lo controle salvo el consejo, y eso lo lleva a usted a tomar los mejores pasos o, en su defecto, los peores, que le permitan afectar de forma directa tanto la seguridad como la convivencia. Por eso es muy importante que usted tome conciencia sobre el papel que ejerce dentro de una comunidad. La evolución, una evolución personal de Diana Carolina Ruiz, o sea, no tiene que tomarla usted literal, usted podrá modificarla de la forma que usted considere, pero yo sí pienso que en cualquier oficio, el que sea, debemos escalar para sentirnos también satisfechos con nuestra existencia. No podemos quedarnos planos allí eternamente, ni 20 ni 30 años, sino siempre hay que evolucionar. El ser humano y la naturaleza tiende a evolucionar. Ese oficio tendrá que hacerlo, y tiene que hacerlo, y lo hace día a día. Teníamos en principio un administrador que administraba bienes, personas y bienes, y vamos en un gerente de comunidades que administra personas, bienes y genera liderazgo entre los elementos internos y externos que afectan una comunidad. Y además es un tejedor de tejido social. Eso era todo lo que les quería contar un poquito. Les cuento que El gerente de comunidades es un libro que estaba previsto para ser lanzado en Filbo 2020. Estamos esperando que esto pase y que la editorial Magisterio permita que este evento se realice allí. Pero queríamos contarle un poquito sobre los avances en la construcción de una identidad filosófica del oficio de administrar propiedad horizontal, porque consideramos que desde esta metodología es posible llegar a una profesionalización y a un replanteamiento de lo que hace un administrador de propiedad horizontal, no solo en su comunidad, sino a nivel de ciudad y de construcción de ciudadanía. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, por compartir esta media horita de charla. Estamos dispuestos pues como a escuchar sus interpretaciones, las preguntas que tengan al respecto, y pues los escuchamos. No sé, José. Bueno, doctora hermosa. Esto, ¿cierto? Sí, mira, la idea es la siguiente. Yo voy a ir leyendo las preguntas que están en el chat y tú las vas contestando a medida que las vamos formulando. ¿Listo? Entonces, Astrid, el consejo debe tomar las medidas con el administrador. El administrador no manda solo. Cuando un administrador se cree el Dios, pierde el horizonte, dice Astrid. Claro, pero ojo que esto es doble sentido. Yo recuerdo que en los comienzos de la capacitación del IDEPAC, que tuve la oportunidad de hacer los últimos 4 años, me encontré con consejos que decían, es que el consejo tiene el sartén por el mango. Un consejo es supremamente importante, porque es una junta directiva y es el que me ayuda a determinar cuál es el camino que va a llevar esa copropiedad. Pero el consejo no coadministra, el consejo no impone, y ojo, el consejo le impone, pero el que responde es usted. Entonces, sí es necesario encontrar ese balance, por eso reitero, el éxito de un gerente de comunidades, sin duda alguna, es la neutralidad. Tiene que mantenerse trabajando en pro de esa comunidad, pero sin involucrarse más allá de que sean sus emociones o sus sentimientos personales los que terminen viciando sus decisiones. Cuando eso sucede, se convierte en tirano o en dictador y pasa lo que estaba diciendo Astrid. Ojo a esto. Por allí hay un filósofo que se llama, se me va el nombre, pero él tiene una teoría sobre la posición original y dice que cuando nosotros tenemos cargos
populares, para el caso de los gobernantes, o cargos en los cuales tenemos incidencia con la comunidad, tenemos que adoptar una posición original, es decir, tenemos que buscar el bien común sobre el personal, y eso hace un gerente de comunidades. Frente a esa situación, es importante determinar que a la fecha no conozco a nivel latinoamericano y casi que a nivel mundial una escuela dogmática para el administrador de propiedad horizontal. Habrá para administradores, y los que están aquí administradores pues hablan de Peter Drucker y de otros tantos que han hablado sobre la ciencia de la administración. Desde mi carrera pues les podría hablar de becaría y de otros tantos que también funcionan dependiendo de la línea del derecho que usted escoja. Pero para el administrador de propiedad horizontal no existe filósofos que permitan establecer este tejido de ciudadanía, y por eso tenemos que llevarnos a otros, como por ejemplo en la teoría del micropoder de Foucault, que se ajusta un poquito a lo que hace un administrador de propiedad horizontal. Excelente, doctora. O sea, yo la visión que tengo es la misma que hemos venido compartiendo desde hace mucho tiempo. Pues, no sé si los que nos escuchan hoy o los que estamos aquí hoy, algunos estuvieron en la Feria 2017 donde le dijimos a la gente, oiga, créanse el cuento de que somos gerentes de propiedad horizontal. Te voy a hacer otra pregunta. Doctora, buenas tardes, cordial saludo. Pregunta Santa Mercado, cordial saludo. Frente a este caso en particular, ¿cómo velar por cuidar la confidencialidad de los posibles afectados por coronavirus, de los consejeros y de los mismos residentes? Uy, Sandra, hola, qué rico que nos acompañes el día de hoy. Sandrita, primero tengan en cuenta que contarle a terceros que no tengan esa autorización puede verse inmerso en acciones penales. Entonces yo sí tengo que resguardar esa información casi que pues como un secreto de vida. Ojo a lo que les voy a decir. Nosotros llevamos años diciéndole, es importante que la propiedad horizontal ingrese en la filosofía de la buena práctica, desde las NIF, desde el sistema de seguridad y gestión en el trabajo, que hoy yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de la importancia de ese sistema, e inclusive la inclusión de políticas de tratamiento de datos. Todas estas normas que han venido sobrecogiendo a veces de forma abrupta la propiedad horizontal son buenas prácticas para poder ir en consonancia con lo que va haciendo el mundo. Ya no estamos en esas reglas del deber ser impuestas, sino voy a generar un ciclo de mejora continua en aras de mejorar la forma en la cual estoy ejerciendo esta tarea. Hoy entendería que después de la ley 1581 del 2012, su copropiedad tiene un protocolo de tratamiento de datos tal que le permita tener esa confidencialidad entre el Consejo de Administración para tomar las mejores decisiones frente a esta situación. Ojo a esto, la directriz del Ministerio de Salud en cuanto a manejo de COVID nos da 12 lineamientos que debe seguir la propiedad horizontal, entre ellos el manejo interno, no externo, interno de las posibles pacientes que tenga contagiados, que tienen aislamiento preventivo en la unidad privada, cómo hacer para que el servicio de aseo pueda hacer el recorrido de limpieza por donde estuvo el paciente con el protocolo de seguridad debido, y cómo haces tú, administrador, para evitar que nos pase lo de Neiva y los propietarios ignorantes con mayúscula sostenida y negrilla cojan a piedra al vecino porque se contagió. Entonces, realmente yo espero que el protocolo que tú tengas, Sandrita, es tener unas cláusulas de confidencialidad en virtud de su manual interno de protección de datos. Doctora, Fabio pregunta, ¿cómo influyen las habilidades blandas en el gerente de comunidades? Pues todas, porque si usted no sabe comunicar, si usted no tiene inteligencia emocional, si usted no tiene la tranquilidad de vida para poder ejercer su cargo, pues realmente podría ser un dictador y no va a ser un gerente de comunidades, va a ser un administrador normalito, simplecito. Pero un gerente de comunidades debe tener sin duda alguna muchas habilidades blandas que le permitan ejercer su trabajo con la comunidad. Excelente respuesta, doctora. Bolívar Plaza pregunta, en materia de PH comercial, ¿qué debemos hacer con nuestras próximas facturas dado que el comercio se frenó? ¿Cómo manejar esa comunicación? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo todos. Yo pienso que independientemente del tipo de copropiedad, el reto del administrador es garantizar el flujo de caja. ¿Cómo garantizas tú el flujo de caja en un país que se encuentra paralizado? Y es que así como en las comerciales usted está afanado, en las residenciales el último servicio que pagamos es la administración. Pagamos los esenciales y la administración no es entendida como un servicio esencial.
Lo único que nos queda en este camino es sensibilizar al propietario sobre los riesgos que implica el no pagar las cuotas de administración, el no pagar por los servicios que se están prestando. ¿Qué sucedería si en su copropiedad ya no hay servicio de aseo? ¿Qué sucedería si en su copropiedad no hay servicio de vigilancia? En el caso de las comerciales, ¿cómo hacemos para recaudar los dineros propios de parqueaderos, áreas comunes arrendadas y demás para que siga funcionando la copropiedad y siga funcionando la ciudad? Esperemos, y todo el mundo está como a la expectativa de las medidas que está tomando el gobierno nacional y el gobierno local para mitigar el impacto que en la economía va a generar tener un país quieto, suspendido, por un periodo que claramente no van a ser solo 2 semanas. Por cada mes que se queda quieto la economía, son casi un semestre para recuperarse. Nosotros estamos calculando más o menos 1 año y medio, 2 años para esta coyuntura. Por eso es importante ser creativos. ¿Cómo hacemos para minimizar los gastos y maximizar el recaudo? Ese es como uno de los retos que tenemos a hoy que tienen ustedes los administradores de propiedad horizontal. Doctora, Redmi pregunta, en el conjunto donde vivo, el administrador dice que quien circule en la copropiedad sin tapabocas será sancionado basado en la circular de la alcaldía. ¿Eso es cierto? No. Ahora, hay que ver de qué municipio se está hablando. A hoy, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud dicen que el uso de tapabocas es para personas que sientan que están resfriados o que tienen síntomas de COVID-19. No es obligatorio. Ahora, no podemos estar utilizando estos elementos a diestra y siniestra porque estamos dejando a las personas que realmente lo necesitan sin estos artículos. ¿Quiénes? Y si revisamos la directriz nacional del Ministerio de Salud, nos dice por allí en su directriz 10 que se debe usar tapabocas y guantes al personal que presta el servicio de la administración de propiedad horizontal, vigilantes, administrador, proveedores, personal de aseo, siempre y cuando tenga un contacto inferior a 1 metro con las demás personas. De resto, el uso del tapabocas es para personas que presentan síntomas. Ok, Sergio Fierro pregunta, doctora, ¿cómo se regula una mesa de trabajo del sector con los administradores? Esto como herramienta organizacional para la PH. Buenísimo. El IDEPAC ha trabajado durante estos 4 años para generar mayor fuerza en los consejos locales y el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. Pero lo que usted debe hacer es articularse un directorio en las copropiedades que están cerca al sector, acérquese a la Junta de Acción Comunal, pregunte si alguna copropiedad está haciendo parte, no como copropiedad, sino algunos propietarios están siendo parte de esta Junta de Acción Comunal. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a la Junta de Acción Comunal para preguntarle cómo estamos de seguridad, cómo estamos de infraestructura, cómo está el tema de la luz, cómo estamos en servicios, cuáles son las peticiones que se ha hecho para el caso de Bogotá a la alcaldía local para las necesidades propias del barrio? Entonces, ese sería un muy buen comienzo. Articúlese con los administradores que hay alrededor. Yo tengo la gran fortuna de asesorar un grupo empresarial que es Admejores SAS. Admejores tiene una muy buena práctica y es conocer a los administradores que hay alrededor y hacer directorios para enlazarse, y en este tiempo sería magnífico poder contar con esos directorios. Pero no importa, si no los tiene, empiece a construirlos. Perfecto. ¿Aló? Doctora, pregunta... Aló, aquí está bien. Pregunta miércoles, iPad. El administrador debe informar al consejo casos de coronavirus en la copropiedad. Bueno, la directriz del gobierno nacional en cuanto al Ministerio de Salud es que información íntegra del administrador con consejo de administración. Si usted no tiene un buen consejo de administración, usted lo sabe, usted lo huele, hágase su protocolo y busque la manera de proteger la identidad del paciente. Y se los cuento no por un tema de COVID-19, sino porque he visto cómo consejeros o comités de convivencia que no tienen el sagrado deber de la discreción, no nacieron con ese don, generan rupturas de tejido social que hasta pueden poner en riesgo la vida de su vecino. Entonces, si no hay cláusulas de confidencialidad, si no hay un buen manejo del top secret de esta información, que sin duda alguna es delicada y que para el caso de la legislación colombiana es un dato sensible porque habla de la historia clínica o el estado clínico de un paciente, evites el problema.
Excelente, doctora. Juan Camilo pregunta, tú decías que un administrador no debe extralimitar sus funciones al impedir el ingreso de visitantes a la copropiedad. Conozco casos donde impiden incluso salir de las áreas comunes y que mediante cámaras van a sancionar. ¿Qué hacer cuando han enviado un comunicado con estas situaciones? Bueno, ojo que es que no puedo permitir que entren 20 personas al apartamento porque tenemos un tema de cuarentena obligatorio. Siempre hay que buscar el punto medio. Si yo veo eso como administrador, no le digo, usted no los puede entrar, llamo a la policía y digo, venga, aquí van a entrar 20 personas, ¿a cuento de qué? Nos van a poner en riesgo a toda la comunidad. Ahí sí, es viable la medida. Pero en el caso, pues, del que estoy contando a mi viejito de la Torre 5, pues, ¿cómo no va a permitir que el hijo entre a proveerles alimento? Entonces, siempre debe haber un punto medio. Cuando el administrador ya está embebido de su micropoder y ya está casi que en un punto dictatorial, perdónenme por lo que voy a decir, pero cada pueblo merece su dirigente. Si yo tengo un administrador así, sentado pues en el poder, que está tomando decisiones arbitrarias, ¿no es más sencillo cambiarlo? ¿Acaso usted no hace parte de esa junta directiva o de ese órgano máximo que se llama asamblea? Ahora, en este momento, ojo que todos estamos como muy calientes y estamos tomando medidas a veces extremas. ¿Hasta qué punto esa sanción sería válida? Eso solamente lo vamos a ver cuando pasen estas 4 o 6 semanas y empezamos todos a decantarnos un poquito. Por lo pronto, paciencia. Es un tema nuevo para todos y en todos los ámbitos, así que nos toca tener paciencia. El doctor Leonardo Patiño dice, excelente doctora Diana, muy clara su exposición, que nos ayuda a despejar muchos mitos de información errada de circulares y redes. Bueno, aquí hay otra pregunta de Astrid. He recibido más de 18 correos de parte de inmobiliarias para no pagar las cuotas del mes de abril. Pregunté a los arrendatarios y me dicen que las inmobiliarias no han ampliado los plazos de los pagos y los propietarios ni siquiera están enterados. ¿Qué hacer con las inmobiliarias que no quieren pagar las obligaciones? Pues es que tu tema no es con inmobiliaria, esos son negocios privados entre el propietario y la inmobiliaria. Tú le cobras a quien tienes que cobrarle, ¿a quién? Al propietario. El propietario se entenderá con quién, con la inmobiliaria. Y ojo que a veces no tenemos claro ese sentido. A mí me genera angustia existencial cuando veo administradores parados en la mitad de la vía impidiendo el trasteo porque no presenta el paz y salvo a la inmobiliaria. ¿En qué momento usted se convirtió en custodio de negocios privados? Sí. ¿Acaso qué relación tiene usted en ese arrendamiento? ¿Cuál es su misión? Recaudar la cuota de administración. ¿Con quién? Con el propietario inicialmente. He ahí la importancia de tener al día el libro de propietarios. Sí, es cierto. Doctora, para la propiedad horizontal, dice Efren, ¿también rigen todos los servicios y pagos de póliza a crédito? Otra vez. Pregunta Efren, ¿para la PH también rige que todos los servicios y pagos de póliza a crédito? Depende cómo usted ha hecho su negocio. Recuerden que este es un negocio privado en el cual ustedes determinan cómo se hace la compra de la póliza. Algunos lo pagan de contado y obtienen buenos beneficios, otros dependiendo del monto y su flujo de cartera lo fraccionan en cuotas. Lo importante es que si usted lo tiene en cuotas, páguelo a tiempo, no es que se quede sin protección. Recuerde que eso tiene cláusulas de exclusión. Perfecto. Dice Carmen Pérez. Bueno, Carmen dice, Carmen Pérez, agradecería si nos pueden ayudar con tips para hacer diagnóstico de la comunidad. Bueno, miren que esos tips se entenderían en ese plan de emergencias que usted hace con la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ¿no? Usted debería determinar cuántos adultos mayores tiene, cuántos están en riesgo, cómo hace usted para en caso de incendio o de temblor a sacar su población. Todo eso lo debe tener en un plan de emergencia. Y es que en serio llevamos años. ¿Te acuerdas, José Felipe, que yo como en el 2016 te dicté una charla sobre mitos y verdades de la implementación del sistema? Y hoy tristemente vemos copropiedades que no lo han implementado y que no tienen, perdónenme la expresión tan castiga, ni puta idea qué hacer con esta contingencia, porque no tienen un sistema de seguridad y gestión en el trabajo que les permita al menos orientarse. Tanto así que ni siquiera tienen buena relación con las administradoras de riesgos laborales, hasta el punto que tengo administradores que no están afiliados a la ARL, o sea, llegan a un nivel de
esto no es conmigo, que cuando nos llegó la importancia de esta información, no sabemos qué hacer. Pero bueno, ya pasó. ¿Qué hacemos ahora para implementar? Búsquese un plan de emergencia en el cual le pueda decir más o menos qué información usted requiere para conocer su comunidad. Impleméntese su sistema de tratamiento de datos donde pueda recoger esa información, pero autorizado. No es que por hacer más se gane una multa. Ojo ahí. Recuerden que nosotros tenemos unas buenas prácticas que tenemos que ir implementando. Tengo la plena certeza que a todos los administradores hoy se les multiplicó el trabajo. O sea, los propietarios piensan que no están haciendo nada y ustedes están contestando 18 correos de inmobiliarias que están diciendo no lo va a pagar. Está recibiendo la información, por ejemplo, ayer me llamó, ayer domingo a las 11 de la noche una administradora desesperada porque el consejo se le ocurrió hacer una encuesta en la cual le preguntaban a todos los propietarios si tenía diarrea, si había salido del país y una serie de preguntas, además con diagnóstico. Yo le decía, ¿y tú qué vas a hacer con ese diagnóstico si no tienes conocimiento médico? Entonces, en el diagnóstico les decían, es que ahorita los muestro, no, porque presentó la copropiedad, pero en el diagnóstico le decía cuándo era un paciente moderado, cuánto era severo y cuándo había que llamar a urgencias. Y abajo decía que si la EPS no lo atendía, X y Y cosa. ¿Qué hace usted con esa información, administrador? Es más, pensemos en los propietarios. ¿Usted qué hace preguntándole hasta ese punto de intimidad a un propietario? Si usted me pregunta eso a mí como administrador, créame que yo no lo voy a atender de la mejor manera. Siempre hay que tener puntos ecuánimes y tranquilos. ¿Hasta dónde llego? Hasta lo mínimo. ¿Dónde le dan los mínimos? En el plan de emergencia. ¿En dónde? En el sistema de seguridad y gestión del trabajo. Doctora, aquí me preguntan que si se puede prohibir a los conserjes que compren productos en las puertas de la propiedad horizontal. Por ejemplo, que compren tinto o cosas a los vendedores que pasan. Pues más que prohibirlo, oiga, dígale, ¿en serio? Un cocotazo. ¿En serio? Usted va a hacer una cosa de esas y miren que es una situación risible, pero no tan risible. Ayer domingo, pues nosotros no cocinamos los domingos, pedimos domicilio. Y como que, domicilio, qué susto. Mejor cocinemos nosotros. Pues si usted no sabe que ya decía bien ese tinto, no se exponga. Pero también hay que entender que estas personas tienen que comer de algo. Entonces hay que buscar, oiga, administrador, en serio, búsquese en cada municipio cuáles son las ayudas que está teniendo su alcalde municipal o su alcalde local y oriente a estas personas de la mejor manera para que pueda llegar a esos auxilios. A veces no llegan es porque no saben cómo pedirlos o no está al tanto de cómo orientarlos. Si usted tiene la oportunidad de tener claro ese directorio, hágalo. Cuéntele a la gente cómo hace para solventar con ayuda del gobierno esta crisis tan infinita que nos está sobrecogiendo. Pero sí, miren que yo tengo una administradora en Barranquilla que es Luz Dari Cárcamo, que le mando muchos besitos, no sé si nos esté viendo, pero Luz Dari ha organizado un cronograma tan divino, me lo mandó, yo vivo enamorada de esa forma de administrar tan humana, donde organizó en un edificio chiqui quienes alimentaban o cómo alimentaban a diario al personal que se estaba prestando a la vigilancia y demás, porque habían problemas de movilidad, pues porque al principio no había cómo moverse y todo el rollo, y cada familia se comprometía a darles o el desayuno o el almuerzo o la comida, ojo, siempre garantizando la asepsia, y pues el personal también se siente acogido, ¿no? Es que a veces los vemos tan invisibles y son tan importantes, que esto está, ojalá Dios quiera, en serio, no se nos olvide y cuando salgamos de toda esta crisis veamos a este personal con los niños. Bueno, doctora, yo creo que una última pregunta porque ya nos quedan 2 minuticos. Cuando un propietario vende su casa y dura más de un tiempo previsible y pasa más de un año, ¿quién responde por el pago de la administración del dueño actual o el que aparece en el certificado de tradición? ¿Cómo así? Espera, entonces yo me imagino el caso así, vendió la casa, tiene un nuevo propietario, pero él todavía habita allí, ¿es así? Bueno, dice, independientemente como sea, recuerde que cuando yo vendo, debo entregar un pasisalvo. Si no entrego el pasisalvo, el notario debe dejar la salvedad, eso está en el artículo 29 de la ley 675, si no estoy mal, que no la tengo por acá. Dice que el notario deberá dejar el pasisalvo de que las cuotas o la deuda es solidaria entre el que vendió y el que compró.
Y el 29 también me dice que existe solidaridad entre el propietario y el tenedor a cualquier título. Esta solidaridad es de expensas ordinarias. Entonces, dependiendo de su caso particular, usted deberá determinar si este tenedor, que era el antiguo propietario, pues está allí y hasta dónde sería su solidaridad, en este caso hasta las cuotas ordinarias. Excelente, doctora. Bueno, doctora Dianita, quedando un minuto para que se nos acabe el tiempo, estamos infinitamente agradecidos contigo, gracias por atender el llamado. Eres un sol, gracias por ayudarnos, por seguir apoyándonos en todo lo que planteamos y gracias por esta increíble y maravillosa cátedra magistral que nos has ofrecido hoy. Hasta ahora mantenemos una factura muy alta. Tenemos a los mejores en este ciclo de conferencias y tú eres una de las mejores, sin duda alguna. Ok, muchas gracias por tantas flores, pero no tantas. Yo soy una estudiante de todos los administradores, los admiro porque sin ustedes no tendría tantas curiosidades. Realmente lo que les traje hoy son dudas, son reflexiones que podemos madurar entre todos. Agradezco el espacio porque yo sí quedé muy triste, no solo por la pandemia, sino por la Filbo, pero pues si puedo pregonar el mensaje por aquí, pues muchísimas gracias a ti, José Felipe, por el espacio, a las 80 personas que se conectaron. No saben cómo agradezco que nos regalen un espacio y su tiempecito para hablar de estos temas. A Claudia de Cali, muchos besitos porque eres pues mi empoderadora número 1. A ti, José Felipe, gracias por la iniciativa y a todos aquellos que se conectaron, muchos besitos y nos estamos viendo pues por las redes, no nos abandonen.